Desalambrando la historia. Hoy, los sistemas electorales en el continente americano. Los sistemas electorales en América tienen una historia muy variada. Después de la conquista y destrucción de los sistemas políticos y sociales de los pueblos originarios nativos de la Via Yala, después de la destrucción de las sociedades tradicionales que tenían diversos sistemas de organización social que iban de grandes federaciones como la Inca, con extensos territorios, hasta culturas desarrolladas en pequeños territorios como la Huarpe. Después de la aniquilación de los sistemas de organización social propia de la Via Yala, se instalan por la fuerza los sistemas políticos de los conquistadores españoles, ingleses, franceses, portugueses y holandeses. Estos modelos europeos trataron de destruir e invisibilizar lo originario y establecieron estructuras sociales copiadas de Europa. Luego llegaron, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los procesos de independencia que fueron estableciendo nuevos modelos de organización política. Estados Unidos de Norteamérica se independiza de la corona británica en 1776 y establece una república con una constitución liberal. Luego vienen los procesos de independencia de las tierras conquistadas por la corona española y se establecen repúblicas con constituciones liberales al estilo yanqui. Cada uno de los actuales estados de América tomaron rumbos similares pero distintos. Los antiguos virreinatos españoles se fueron dividiendo en estados independientes. Por ejemplo, del virreinato del Río de la Plata surgen 4 estados: Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estos nuevos estados fueron ensayando distintos modelos de organización. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la mayoría de los estados de Américas, hay repúblicas constitucionales donde los ciudadanos eligen sus gobernantes a través de diversos sistemas electorales. A partir de los procesos de independencia, las formas de elegir a los gobernantes fueron muy variadas y cambiantes. Por ejemplo, en algunos estados los que podían elegir a los gobernantes eran los que tenían propiedades, o los que sabían leer y escribir, o los que tenían cierto nivel de fortuna. A medida que nos acercamos al siglo XX, los sistemas tienden a ser más universales. Colombia y Venezuela fueron los primeros estados que tuvieron voto universal masculino para elegir a los gobernantes. En Colombia, en 1853, se redacta una constitución que lo establece, y en Venezuela en 1858. Pero estas constituciones fueron derogadas, y recién en 1936 y 1947 vuelve a ser el voto universal. Argentina tuvo el voto universal masculino en 1912, Uruguay 1917, Ecuador 1924, Bolivia 1952, México 1953, Chile 1958, Canadá 1960, Paraguay 1961, Estados Unidos 1965 y Perú 1979. Estados Unidos de Norteamérica recién en 1965 estableció verdaderamente el voto universal. Los afrodescendientes, los negros, se liberaron de la esclavitud en 1863, pero tuvieron que pasar 102 años para poder ser ciudadanos plenos y poder ejercer el derecho al voto, que quiere decir poder elegir a quienes los gobiernan. Estados Unidos, quien se proclama como ejemplo de libertad y de democracia, el que se asume como policía de la democracia de todo el mundo, que juzga si algún gobierno del mundo es democrático y en caso de no serlo interviene haciendo bloqueos económicos, como el de Cuba, que lleva más años que el voto universal en Estados Unidos, o generando golpes de Estado como el de Bolivia del año pasado, o directamente invadiendo con sus fuerzas militares. Como Estados Unidos dice ser ejemplo de democracia, deberíamos asumir que es el pueblo en su conjunto el que elige a su presidente, pero no es así. En el sistema electoral de los yanquis, el pueblo, o mejor dicho, los ciudadanos aptos para votar,
eligen electores que se reúnen en un colegio electoral con el objetivo de elegir al presidente. Los electores son técnicamente libres de votar a favor de cualquier persona elegible para ser presidente, pero en la práctica se comprometen a votar por candidatos específicos. El candidato que recibe la mayoría de los votos del Estado gana todos los votos emitidos por los electores de ese Estado. Las campañas presidenciales estadounidenses se concentran en ganar el voto popular en una combinación de los estados que opten por una mayoría de los electores, en lugar de hacer campaña para ganar el mayor número de votos a nivel nacional. El candidato declarado electo puede no haber obtenido el mayor número de votos en la votación popular a nivel nacional en una elección presidencial, y aún así haber ganado la elección. Esto ocurrió en las elecciones de 1824, 1876, 1888, 2000 y 2016. El colegio electoral ha sido muy criticado por varias razones. Por ejemplo, por ser antidemocrático por definición, ya que a través de él se elige al presidente, en vez de por un sistema electoral directo. Otra crítica es que crea desigualdad entre los votantes en diferentes estados durante la elección presidencial. Por lo general, solo los votantes en estados decisivos determinan el resultado de las elecciones, y por eso se afirma que la gran mayoría de los estadounidenses, los cuales no viven en esos estados de mayor peso electoral, resultan ignorados por las campañas electorales. Si el sistema de colegio electoral fuera eliminado y todo el país fuera tratado como un solo distrito para las elecciones presidenciales, entonces los resultados no dependerían de los estados cruciales. Además, en Estados Unidos el voto no es obligatorio. En una población de 324 millones de personas están habilitados para votar 231 millones. Y se presentaron a votar en las últimas elecciones presidenciales cuando ganó Donald Trump con 137 millones, el 55% del padrón. El 46% de los votantes eligieron a Trump, obteniendo casi 63 millones de votos. Su adversaria, Hillary Clinton, obtuvo el 48% de los votos, alrededor de 66 millones, pero perdió las elecciones. ¿Qué democrático es Estados Unidos? La candidata Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Trump, pero Trump fue electo presidente. Los sistemas electorales de los países de nuestra América son variados y responden a los modelos más o menos democráticos de las burguesías que imponen su poder en los partidos políticos. El voto obligatorio lo tiene Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. En los 12 países restantes, el voto es voluntario. La obligatoriedad de asistir a votar en las elecciones es una herramienta que compromete al ciudadano, pero lamentablemente, en la mayoría de los estados de la Abya Yala, los sistemas democráticos liberales han establecido modelos que entrampan a los ciudadanos y que les permite elegir, con suerte, entre el menos peor. Hasta aquí, desalambrando la historia.